Pues buenas tardes, somos los alumnos Oscar y Fer y somos de la Universidad de León y vamos a entrevistar al arquitecto Toño López. Juan Antonio Pérez. Y pues vamos a hacer unas ciertas preguntas y pues muchas gracias por aceptarnos y esta entrevista. Son bienvenidos. Y pues yo creo pues empezamos. bueno, ¿qué fue lo que lo motivó a estudiar arquitectura? Mira, lo que me motivó a estudiar arquitectura, bueno, la situación que hablo en lo personal, en aquellos años había pocas universidades en San Miguel, muy poco, digamos, donde estudiar una profesión. Comúnmente tenías que salir a otras ciudades, ya sea Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Celaya, eran las ciudades, digamos, más cercanas. Pues por cuestiones económicas no se pudo viajar, estudiar fuera. Entonces la opción que hubo aquí más cercana fue la Universidad de León, y pues dentro de las profesiones que había o carreras que había estaba la arquitectura. Entonces realmente me fui por la idea de la carrera de arquitectura, la cual se me hizo una carrera de diseño donde pues tienes que desarrollas tu creatividad. Fue por lo que tomé la profesión. ¿Y qué te hubiera gustado saber antes de entrar a la arquitectura? Como contras o consejos, no sé. Mira, a mí me hubiera gustado saber pues que los clientes son difíciles. Es pues, obviamente lo más complicado. Bueno, y eso y cobrar. Yo mencionaba el saber cobrar, o sea, el que me hubieran enseñado. A mí me hubiera gustado, si es antes de tomar la carrera, como si tuviera que escoger varias profesiones, a mí me gusta saber los alcances que tenía la profesión. O sea, sí sabía que había construir, porque obviamente todos nos casamos con la idea de que todos vamos a construir, o todos decimos, es que yo sí quiero ser un arquitecto, quiero hacer casas, quiero hacer aquello. Me hubiera gustado que alguien, en lo particular, me diera los alcances de la profesión. Eso hubiera sido esencial. Y lo otro, pues que me enseñaran a saber en su momento qué tan difícil iba a ser cobrar en la profesión, o realmente desarrollarte en la profesión. También me pareció algo muy, muy, muy importante. Pues realmente sería eso. Realmente la profesión, digo, todas las profesiones son un poquito duras, pero sí el desarrollo, o sea, qué tan complicada iba a ser también el estudio, porque realmente si pues tienes que saber de todo. O sea, realmente tienes que echarle mucho cerebro a la carrera, porque no nomás irte a sentar, es desarrollar tu creatividad, porque realmente el diseño pues es desarrollar, tener ciertas cualidades, porque realmente las cualidades las tenemos todos, pero obviamente la profesión te va permitiendo desarrollar más habilidades, porque hay que ser también todólogos en la profesión. Tienes que saber pues que arquitectura, electricidad, plomería, aunque sea lo básico, que es parte de, y pues el licenciado, como menciono, pues el saber cobrar. ¿Y a qué te refieres como alcance? El alcance, más allá del qué tan redituable, digo, porque yo, algo que a veces me han criticado mis compañeros que están compañeros de arquitectura, ya profesionistas, me han criticado mucho el que yo siempre mencione el dinero. Realmente quien estudia, muchos dicen que las profesiones por el amor y por el amor y el cariño a la profesión. Sí, yo entiendo que eso, pero de amor y cariño no se vive en una profesión. O sea, todos, no he conocido a nadie que no vaya por la cuestión económica. Muchos dicen, bueno, es que si te gusta la profesión, de ahí se derrama a lo económico. Sí, esa parte yo la tengo muy consciente, pero también es muy importante la cuestión económica, porque realmente todos como jóvenes en su momento
pues buscamos el bienestar, el progresar y el tener pues, un centavito, ¿no? En el sentido, yo creo que el reconocimiento no es tanto como arquitecto, por lo menos en mi caso no busco yo tanto el reconocimiento, sino si el que la profesión te permite, puedas vivir de la profesión. Ese es algo importante, que tú puedas vivir de tu profesión y que te permita también un desarrollo intelectual, porque al final pues es parte de lo mismo, pero ese alcance, realmente el alcance es qué tanto me permite la profesión desarrollarme y generar un recurso del cual vivir, aclarando que por ejemplo hoy en día con los avances de los tiempos, de la tecnología, pues hay profesiones que se van a acabar, como con la inteligencia artificial. Muchas profesiones se van a acabar. Muchos decían que la arquitectura será una de ellas a largo plazo, pero a través de las inteligencias artificiales, pues muchos diseñadores pues, van a quedar obsoletos, porque si tú le dices a la inteligencia, dibújame una casa con datos, te da 1000 opciones en cuestiones de segundos. Entonces, realmente, muchos dicen, pero una inteligencia no te va a poder construir, a lo mejor en ese ámbito. Sí, como arquitecto vas a tardar más en llegar, pero ya vemos que por ahí hay las famosas casas que se imprimen con cemento, que en algún momento el sistema robótico va tan avanzado que en algún momento puede llegar a que hasta por ejemplo, trabajadores como albañiles, pues queden obsoletos. Ya hay muchos avances tecnológicos que en algún momento te va a relegar. Entonces, si, como en el caso de una de las preguntas que me hicieron, si a mí me hubieran a escoger carreras, yo a lo mejor hubiera escogido una carrera una en electrónica, ingeniería en electrónica, robótica, porque realmente lo que vas, ¿quién le va a dar mantenimiento a esos robots? Digo, que también dentro de eso, como arquitectos, ahorita está mucho el boom de las casas inteligentes, que también son muy, muy buenas. Entonces, también como profesionistas, digo, después de la profesión, pues hay que actualizarse para irse, porque digo, y esa es parte de los alcances, para estudiar una maestría, pues a lo mejor en casas inteligentes. Las casas ahora son térmicas, que se está buscando mucho regresar a nuestros inicios con el adobe, con todos esos materiales que nos van a permitir tener casas pues más ahorrativas, más térmicas, porque ahorita pues, con los cambios climáticos que tenemos es un poco. Entonces esos alcances son los que tenemos que ver, porque no nos podemos quedar nada más en lo que es la carrera de arquitectura y no termina. Tienes que irte a una especialidad, a una maestría, y si tienes la oportunidad de un doctorado, pero yo siempre he dicho que los doctorados son cuando ya desarrollaste todas las maestrías que quieras. Si quieres estudiar 5 maestrías, estudian 5 maestrías, 20 especialidades, y después de eso, entonces te vas a un doctorado. El doctorado ya es cuando tú ya conociste todo el mundo, o sea, ya anduviste en todo el ámbito de la carrera, y eso te permitió ya ser un investigador, porque realmente el doctorado ya es, tú vas a hacer como una tesis. Para mí el doctorado es como hacer tesis, y esos son libros donde tú vas a poner, pues mira, yo recomiendo que para hacer una casa térmica, pues se requieren sus materiales, aunque digo, hay muchos libros, pero cada vez hay más avances de mejoras, de aditivos para los materiales. Entonces, desarrollarte, entonces ese alcance es explicarle a los alumnos que pues no queda todo en la profesión, o sea, en la carrera, sino que a partir de ahí terminas la profesión y tienes que seguir avanzando. Entonces deben entender que se va a como un primer paso, ¿no? Exactamente, como es como si estuviéramos en prepa y queremos estudiar en la universidad. Llegamos a ese punto en que tenemos que seguir actualizándonos, ir a cursos. Hoy en día ser un ejemplo arquitecto, muchos se van hacia lo que es los peritos responsales de obra. Entonces, por ejemplo, te piden ya que no nada más estés como arquitecto, sino que tengas maestría, que tengas especialidades, ya las certificaciones, ya hay certificaciones a nivel estado. Entonces son cursos que tienes que tomar. Ya no es de que pues me echo mi maestría ahorita y voy a tardar 5 años, ¿no? O sea, ya la actualización es constante cada año, y como entre profesiones te pide que los arquitectos estén, puedes ser arquitecto, desarrollarte como arquitecto, construir, pero realmente cuando se vienen ciertos proyectos especializados, tienes que tener certificaciones y tienes que tener esos conocimientos
para poder desarrollar. ¿Y cómo suele ser el primer contacto con un cliente? Mira, comúnmente, bueno, en lo personal, el contacto, en mi caso, soy perito responsable de obra, entonces hay un directorio en el municipio donde comúnmente te contactan, porque muchas veces, desafortunadamente, ha habido muchos arquitectos que engañan a los clientes, pues, mucha gente para evitar que ese arquitecto engañe lo vuelva a engañar, o se engañe, o ya por miedo, van directamente con los peritos responsables de obra que están registrados en el municipio, y en ese listado muchos hay teléfono, te contactan a través de, bueno, comentes a través de ya sea correos o mensaje o llamadas, y el primer contacto pues es a través de esos medios electrónicos. Se dice o se decía antiguamente que un arquitecto no debería darse publicidad, porque realmente la mejor publicidad es la que tú generas, la que el cliente te recomienda. Comúnmente, y soy muy claro, también en mi caso pues es así, o sea, es por recomendación, o muchas veces por otros arquitectos o ingenieros que de repente tienen contacto contigo, y ellos te mandan a algunos clientes dependiendo la especialidad o lo que busque el cliente, pero comúnmente el primer contacto es a través de un mensaje, una llamada, es la forma de contactarse. Y bueno, con el cliente igual, ¿qué es la información que consideras más importante para la primera reunión? La información, bueno, comúnmente al cliente, ya cuando uno se reúne con ellos, es preguntarle qué idea trae en relación a su proyecto, dónde se ubica su proyecto, porque es muy importante la ubicación del predio. A partir de ahí, qué idea traen, se platica, o sea, la primera reunión es platicar. Es muy raro, bueno, a veces te preguntan tus honorarios, cómo se trabaja, todo ese tipo de cosas. A partir de ahí se tendría que hacer una segunda reunión pues, para ir al predio, ver dónde está, y a partir de ahí, entonces ya con el cliente ya puedes platicar, darle opciones, qué se puede hacer en ese predio, cuáles son sus ideas, o si en la primera reunión traen fotografías del lugar, ya les puedes explicar un poquito pues, por ejemplo, la reglamentación, que eso es muy importante que ustedes lo conozcan, la reglamentación del municipio, porque a partir de ahí ustedes les van a explicar al cliente qué se puede hacer en este terreno, qué tanto pueden construir en ese terreno, que eso es muy importante, porque de repente llega el cliente, trae un terreno un ejemplo, en reserva ecológica en Los Picachos, y pues quiere hacer a lo mejor ahí un resort con no sé, 50 habitaciones, un hotel ahí, porque se ve muy bonito para San Miguel, si quieren hacer un hotel, pero pues resulta que cuando tú le explicas que ahí por cuestión de usos de suelo, por cuestión del permiso que tienes que tramitar, pues no te lo van a dar. Entonces lo primero es que tú, bajo la información que tú sepas de reglamentos, que es lo que te va a frenar para poder construir en su momento, porque pues, el proyectar, pues considero que ya te lo va a dar la reglamentación, que también lo vemos dentro de los reglamentos, pero sí es asesorar al cliente qué sí se puede hacer en ese terreno que él propone y qué no se puede construir, porque a lo mejor, te reitero, a lo mejor igual o en, no sé, aquí en terreno agrícola quieren hacer un fraccionamiento y pues resulta que el plan de ordenamiento pues no te permite, entonces hay que hacer cambio de uso de suelo, hay que hacer todo un proceso, porque muchas veces el cliente dice, no, es que yo tengo, a mí me dijo mi amigo o me dijo mi compadre que pues que aquí se puede lotificar y que puedo hacer un fraccionamiento. Pues sí y no, porque requieres una factibilidad, necesitas un uso de suelo, y a partir de ese uso de suelo, entonces sí, ya tú puedes proyectar y desarrollarte, pero pues obviamente mientras no tengas esa documentación, pues tú como arquitecto no puedes hacer nada. Obviamente lo importante es que si el cliente pretende desarrollar en esta tierra, digamos agrícola, un fraccionamiento, pues tú como arquitecto, pues el primer avance que le puedes dar al cliente pues es
comentarle, tramitar la factibilidad de uso suelo, para que en base a esa factibilidad le digan qué sí se puede hacer en ese terreno y qué no se puede hacer. A partir de ahí, el dueño ya decide si se puede desarrollar o no se puede desarrollar. ¿Y cómo podría identificar las necesidades de un cliente? Mira, algo que yo siempre me ha tocado y que no sé si sea regla general, cuando a mí me ha tocado que se haga un proyecto, comúnmente yo con quien yo platico o trato de platicar es con la esposa, que comúnmente muchas veces que el primero que se presenta es el esposo, porque el esposo, pues digamos que no quiero sonar un punto machista, pero comúnmente es el que te trae el recurso y es el que de repente el esposo, oye, quiero construir, remodelar la casa o quiero hacer algo, y pues el esposo, bueno, pues vamos a hacerlo. Entonces el quien contacta es de entrada es el esposo, pero yo siempre trato o le explico al cliente que también lleva a la esposa, porque comúnmente quien trae las ideas es la esposa, porque comúnmente por los hijos, no quiero decir que todo el tiempo la esposa esté ahí, porque no quiero sonar machista, porque ya no son esos tiempos, pero comúnmente si no tienen alguien que los apoye a cuidar a los niños o a cocinar o eso, comúnmente quien lo va a hacer va a ser la esposa. El esposo no creo que le entre tanto a hacer algún quehacer, digamos. Entonces, lo esencial, y lo digo y aún así, lo que es la recámara, lo que es los baños, la esposa siempre va a intervenir, y eso siempre me ha tocado, que ella es la que decide cómo quiere los baños, cómo quiere los closets, cómo quiere la cocina, cómo quiere el área de lavado. Entonces, porque me ha tocado que luego el cliente dice, no, es que házmelo así, sencillo. Se presenta el proyecto y lo primero que dice la esposa es que yo veo muy chiquito el closet, es que ahí no me entra mi ropa. Es lo primero que te dicen, es que no entra mi ropa. Entonces quiero un closet donde tiene un nombre en inglés, walking closet, no es como le llaman, ese closet enorme que ahora es muy de moda, que salió muy de moda. Entonces quieren un closet enorme. Y el hombre dice, no, aquí donde entran mis trajes, aquí mis zapatitos, pues sí, un vestidor común, pero aquí yo entro. La esposa no, la esposa quiere su tocadorzote enorme en el closet, con todas sus ropas, lleno de espejos, para ella poderse ver, un montón de luces. Entonces, el proyecto comúnmente, y lo que a mí me tocó en persona, es la esposa. Sí, tiene que ir siempre la esposa, porque si no, después vienen los conflictos, que después en el proyecto, es que esto no me gusta, quiero que me lo cambies, porque esto. Entonces, yo le digo al cliente, ya en obra ya cuesta, o sea, yo lo puedo hacer como usted me indique, pero en obra ya no es como en el plano tú le puedes borrar una línea y no pasa nada, pero en el caso ya de una obra, tumbar un muro ya te cuesta. Entonces comúnmente los primeros acercamientos tienen que ser el esposo y la esposa, si no, sí es complicado. ¿Qué es lo más importante que un cliente valora en un arquitecto? ¿Qué es lo que valora un cliente en un arquitecto? Yo digo que la asesoría. Yo creo que lo esencial es la asesoría, porque pues digo, el cobro no creo que lo valoren tanto, porque pues es billete que sale, pero comúnmente lo que busca un cliente es que no le engañen. Eso es indispensable, porque obviamente el dueño va a invertir muchísimo dinero en un patrimonio que va a ser por muchos años. Entonces el cliente lo que busca es que el arquitecto le diga la verdad, le diga las cosas como son, por buenas o malas que son, se tienen que decir. O sea, no podemos esconder algo, o sea, que digas, no, pues es que el dueño se va a enojar. No, porque al fin de cuentas uno depende, es nuestro patrón, al fin de cuentas el propietario es nuestro patrón, y se le tienen que decir las cosas como son. Si no le gusta, digo, y debemos declarar que las cosas no dependen de uno. O sea, en arquitectura todo se puede hacer. Tú puedes hacer arcos como se te antojen, bóvedas como se te antojen, techos como se nos antojen. Digo, por eso está el ingeniero que va a calcular. Pero a final de cuentas, si el cliente lo que quiere es que su construcción cumpla con sus necesidades y pues no le escondas cosas. Porque muchas veces hay clientes que luego dicen, es que un ejemplo aquí, son tierras negras en la zona y de repente te echas una millonada en la cimentación y el cliente dice, oye, pues es que ya le metimos muchísimo dinero en la cimentación y yo no veo que
avancemos. Pero muchas veces la situación que se da es que ahí es donde se le tiene que explicar al cliente, es que aquí, y eso desde el estudio de suelo, explicarle, hacer el sondeo para ver el tipo de cimentación, para explicarle al cliente, mire, es que aquí las tierras son tierras negras, están muy profundas, hay que hacer mejoramiento de tierra, o hay que meter zapata aislada, o hay que meter zapata corrida, explicarle al cliente los alcances que va a tener este terreno ahí, donde él compró, porque el cliente cuando compra, pues compra un terreno que a él le gustó la vista y pues no se fija si el tierra es bueno o es malo para construir. A él lo que él le gusta es que aquí se ve bien bonito, bien verde, o se ve para allá la presa, o para allá se ve un amanecer muy bonito, se ve un atardecer, pero no ven que el problema está en el piso. Entonces, cuando tú ya les haces el estudio suelo, cuando pues ya empieza a entrar el dinero, entonces él ya se entiende de que pues, lo que él pensaba que él iba a construir, porque comenten el cliente, y eso me ha tocado, que el cliente piensa nada más del piso para arriba. Eso es lo que él piensa. Del piso para abajo ellos piensan que es sencillo ahí ponerle unas piedritas y como que de ahí te desplantas, y no, es realmente lo más caro, porque realmente es lo que más difícil de reparar, realmente. O sea, no es lo mismo reparar un muro que se te dañó, pues ahí tú le tumbas, le parchas y vámonos. La cimentación no, la cimentación pues hay que reestructurar, más si tienes colindancia, pues es peor. Entonces es lo primero que el cliente valora cuando tú le dices la verdad al cliente. Luego, en este caso, cuando yo les explico los reglamentos, les explico los alcances que va a tener su propiedad, creo que es lo que más te agradece el cliente, de que tú le hables con la verdad. ¿Y cuál sería un error que cometen los clientes? Un error, creer que todo es muy barato, que la casa va a salir muy barato o muy rápida, dependiendo. Si es por administración, el cliente casi siempre quiere ver todo así como que de la noche a la mañana. Obviamente pues depende del cliente el que te dé el dinero para desarrollar la casa. Cuando es por contrato, pues obviamente se establece un tiempo. Él ya sabe que si el contrato dice que son 6 meses, obviamente puede ser el caso que de repente pues te lleve mucho en la obra y pues no puedes colar, no puedes hacer ciertos trabajos, pues obviamente se va a alargar un cierto tiempo. Pero obviamente, y hay clientes que lo entienden, hay clientes que aunque en el contrato dice 6 meses, pero resulta que te llovió, y a pesar de que él está en conocimiento, dicen que a mí no me importa, es que tú dijiste 6 meses y está en el contrato. Entonces, digo, como te mencionaba, a veces hay que poner ciertas cláusulas donde diga que si por cuestiones de lluvia, por cuestiones de ciertas cosas, pues los tiempos se pueden llegar a alargar un momento que no depende de uno. Son cosas fuera de nuestro alcance, porque de mí no depende si llueve o no llueve. Entonces, eso es lo poquito, digamos, lo complicado. ¿Cómo ha sido tu experiencia con clientes? Mira, yo en lo particular me ha tocado, bueno, como todo, hay clientes buenos, o sea, creo que son los menos, los clientes buenos, pero sí me ha tocado más gente, ¿cómo llamarle? Ventajosa, no sé cómo llamarle. Sí hay no quiero marcar algún municipio, un estado en particular, pero de ciertas zonas o ciertos estados me ha tocado clientes que son gente que no se tocan el corazón con el arquitecto, que tratan de ser muy ventajosos, y es complicado porque ellos se aferran a sus ideas o a sus, no sé, llamarle creencias. Entonces sí he tenido varias experiencias con ciertos clientes que son la mayoría, o que muchas veces cuando está uno en la construcción y de repente, a pesar de que hay un proyecto, hay un proyecto, ellos se aferran a que lo quieren modificar al momento. Cuando tú les explicas que el proyecto, si se va a modificar, si el proyecto autorizado ya está autorizado y si pretende hacer una modificación, hay que hacer la propuesta al municipio para que se haga la modificación al proyecto. Y muchas veces los clientes no quieren hacer, digamos, el pago o la modificación, porque ellos dicen, no, pues es que ya después a ver cómo la resolvemos. Entonces, como arquitecto, pues te vienen problemas porque el responsable eres tú. Entonces, sí hay experiencias de repente con los clientes que son muy tercos. Eso sí es un poquito complicado. Yo siempre le digo a las personas,
aunque sean muy repetitivos en las indicaciones, traten de que el cliente entienda y comprenda los alcances del proyecto.